Acaticia, incapacidad de mantenerse quieto. Acolia, heces de color amarillo u ocre por ausencia o disminución del contenido de pigmento biliar, estercobilinógeno. Acrocianosis, manos y pies, hasta cara están cianóticos. Acúfeno o tinnitus, sensación auditiva anormal que, en general, es percibida solamente por el sujeto. Adenopatía, ganglio linfático alterado. Afasia, es un defecto del lenguaje debido a una lesión encefálica. El paciente puede tener una dificultad para comprender preguntas o texto escrito, afasia sensorial, o para expresarse en forma verbal o escrita, afasia motora. Afonía, es una pérdida o disminución de la voz. Agorafobia, es una sensación de angustia de estar en lugares en que podría ser difícil o muy embarazoso escapar o en los que sería difícil recibir ayuda en él caso que se presentaran síntomas súbitos. Alopecia, pérdida de cabello, difuso o en áreas. Amaurosis, ceguera, especialmente la que ocurre sin lesión aparente del ojo, por enfermedad de la retina, nervio óptico, cerebro. Ambliopía, visión reducida, sin lesión aparente del ojo. Amenorrea, ausencia de reglas durante un periodo mayor de 90 días. Anasarca, acumulación de líquidos en todo el cuerpo. Aneurisma, dilatación de una arteria o parte de ella, con compromiso de las tres túnicas. Angina, dolor torácico de origen coronario. Anisocoria, pupilas de diferente tamaño, una contraída y la otra dilatada. Anuria, excreción de menos de 100 mililitros de orina en 24 horas. Apnea, detención del flujo aéreo respiratorio por falta de estímulo central u obstrucción de la vía aérea central. Ascitis, acumulación anormal de líquido libre en la cavidad peritoneal. Puede corresponder a un trasudado, si no es inflamatorio, o a un exudado, si es inflamatorio. Se llama hemoperitoneo si se acumula sangre, biliperitoneo si corresponde a bilis y ascitis quilosa si se acumula linfa. Astenia, estado en el cual el paciente se siente decaído, con falta de fuerzas. Astigmatismo, defecto de la curvatura de los medios refringentes del ojo que impide la convergencia en un solo foco de los rayos luminosos de diferentes meridianos. Ataxia, alteración en la coordinación de los movimientos. Ateroma, placa de colesterol adherida a las paredes de los vasos sanguíneos. Bacteriostático, detiene la producción de las bacterias. Bactericida, destruye las bacterias. Balanopostitis, inflamación del glande y del prepucio. Bocio, aumento de volumen de la glándula tiroides. Broncorrea, eliminación de gran cantidad de expectoración. Bruxismo, tendencia de algunas personas de hacer cefalea, dolor de cabeza. Cianosis, coloración azul de la piel y mucosas por aumento de la hemoglobina reducida en la sangre capilar. Colecistitis, inflamación de la vesícula biliar. Coluria, orina de color café debido a la presencia de bilirrubina conjugada. Cuando la orina se agita, la espuma que se forma es amarilla, esto la diferencia de otros tipos de orina cuya espuma es blanca. Crepitaciones, son ruidos discontinuos, cortos, numerosos, de poca intensidad, que ocurren generalmente durante la inspiración y que son similares al ruido que se produce al frotar el pelo entre los dedos cerca de una oreja. Tienen relación con la apertura, durante la inspiración, de pequeñas vías aéreas que estaban colapsadas. Delirio, el paciente impresiona desconectado de la realidad, con ideas incoherentes. Ilusiones y alucinaciones, sin advertir su error. Diplopía, visión doble de los objetos, habitualmente por falta de alineación de los ejes de los globos oculares. Generalmente es binocular. Disartria, es un trastorno de la articulación del lenguaje. Discoria, pupilas de forma alterada, no son redondas. Disfagia, dificultad para deglutir. Puede sentirse como un problema a nivel alto, en la orofaringe, o a nivel retroesternal, al no descender el bolo alimenticio. Dismenorrea, menstruaciones dolorosas. Disnea paroxística nocturna, disnea que despierta al paciente en la noche y lo obliga a sentarse o ponerse de pie. Disnea, sensación de falta de aire, dificultad en la respiración. Dispepsia, se refiere a síntomas digestivos inespecíficos que guardan relación con la ingesta de alimentos, EJ, meteorismo, eructación, plenitud epigástrica, etc. Disuria, dificultad para orinar, disuria de esfuerzo, o dolor al orinar, disuria dolorosa. Disquinesia, disinesia, movimiento muscular involuntario. Edema,
Acumulación excesiva de líquido ceroalbuminoso en el tejido celular, debida a diversas causas, EJ. Aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica o del drenaje linfático, aumento de la permeabilidad de las paredes de los capilares. Enuresis, micción nocturna, involuntaria, después de los 3 años de edad. Epífora, lagrimeo constante de un ojo. Epistaxis, hemorragia de las fosas nasales. Eritema, es un enrojecimiento de la piel, en forma de manchas o en forma difusa, que se debe a vasodilatación de pequeños vasos sanguíneos y que desaparece momentáneamente al ejercer presión. Escotoma, es una pérdida de la visión en un área limitada del campo visual. Extenuación, agotamiento o cansancio extremo. Extravasación, líquido intravenoso sale al espacio perivascular, alrededor de los vasos sanguíneos. Estenosis, estrechez patológica de un conducto. Espermarquia, nombre determinado a primera eyaculación involuntaria. F. Flebitis, inflamación de una vena. Fobia, es un temor enfermizo, obsesionante y angustioso, que sobreviene en algunas personas. Por ejemplo, claustrofobia, temor a permanecer en espacios cerrados. Fotofobia, molestia o intolerancia anormal a la luz. Fotosensibilidad, reacción cutánea anormal que resulta de la exposición al sol, EJ. Eritema persistente, edema, urticaria. G. Gangrena, necrosis o muerte de tejido. Gingivitis, una inflamación de las encías. Glaucoma, condición en la que presión del ojo está elevada. Puede llevar a la atrofia de la papila óptica y la ceguera. Glucosuria, presencia de glucosa. H. Hemartrosis, acumulación de sangre extravasada en la cavidad de una articulación. Hematemesis, vómito de sangre. Hematoquesia, sangramiento digestivo bajo, con eliminación de deposiciones sanguinolentas o de sangre fresca. Hematuria, orina con sangre. Hemiparesia o hemiplegia, debilidad o parálisis de ambas extremidades de un lado del cuerpo, respectivamente. Hipercapnia, aumento de CO2 en la sangre. Hipermenorrea, menstruación abundante en cantidad. Hipertrofia, desarrollo exagerado de una parte de un órgano sin alterar su estructura, EJ. Hipertrofia del ventrículo izquierdo, hipertrofia muscular. Hipoacusia, disminución de la capacidad auditiva. Hipotonía, disminución del tono muscular, más lacios. Hipoxia, disminución de O2 en los tejidos. Hirsutismo, crecimiento excesivo de vello en la mujer. Hemoptisis, expectoración con sangre. Ictericia, coloración amarilla de las escleras, piel y mucosas, por acumulación de bilirrubina. Infiltración, cuando el catéter atraviesa la vena. Isquemia, detención o disminución de la circulación sanguínea. Lanugo, vellos de los recién nacidos. Leucorrea, descarga vaginal blanquecina. Lipotimia, desvanecimiento sin pérdida de conciencia. Mastalgia, corresponde a un dolor en las mamas. Melena, deposición negra como el alquitrán, de consistencia pastosa y olor más fuerte penetrante que lo habitual, que refleja un sangramiento digestivo alto, por encima del ángulo de Treitz. Menarquia, corresponde a la primera menstruación espontánea en la vida de una mujer. Menopausia, es la última menstruación espontánea en la vida de una mujer. Menorragia, menstruación muy abundante y duradera. Metrorragia, hemorragia genital en la mujer que es independiente del ciclo sexual. Ovárico, midriasis, pupilas dilatadas. Mialgia, dolor muscular. Miopatía, enfermedad del músculo esquelético. Miopía, cortedad de la vista. Defecto visual debido a la mayor refracción del ojo, en el que los rayos luminosos procedentes de objetos situados a distancia forman el foco antes de llegar a la retina. Miosis, pupilas contraída. Monoparesia o monoplegia, debilidad o parálisis de una extremidad, respectivamente. H. Hemartrosis, acumulación de sangre extravasada en la cavidad de una articulación. Hematemesis, vómito de sangre. Hematoquesia, sangramiento digestivo bajo, con eliminación de deposiciones sanguinolentas o de sangre fresca. Hematuria, orina con sangre. Hemiparesia o hemiplegia, debilidad o parálisis de ambas extremidades de un lado del cuerpo, respectivamente. Hipercapnia, aumento de CO2 en la sangre. Hipermenorrea, menstruación abundante en cantidad. Hipertrofia, desarrollo exagerado de una parte de un órgano sin alterar su estructura, EJ. Hipertrofia del ventrículo izquierdo, hipertrofia muscular.
Hipoacusia, disminución de la capacidad auditiva. Hipotonía, disminución del tono muscular, más lacios. Hipoxia, disminución de O2 en los tejidos. Hirsutismo, crecimiento excesivo de vello en la mujer. Hemoptisis, expectoración con sangre. Ictericia, coloración amarilla de las escleras, piel y mucosas, por acumulación de bilirrubina. Infiltración, cuando el catéter atraviesa la vena. Isquemia, detención o disminución de la circulación sanguínea. Lanugo, vellos de los recién nacidos. Leucorrea, descarga vaginal blanquecina. Lipotimia, desvanecimiento sin pérdida de conciencia. Mastalgia, corresponde a un dolor en las mamas. Melena, deposición negra como el alquitrán, de consistencia pastosa y olor más fuerte penetrante que lo habitual, que refleja un sangramiento digestivo alto, por encima del ángulo de Treitz. Menarquia, corresponde a la primera menstruación espontánea en la vida de una mujer. Menopausia, es la última menstruación espontánea en la vida de una mujer. Menorragia, menstruación muy abundante y duradera. Metrorragia, hemorragia genital en la mujer que es independiente del ciclo sexual. Ovárico, midriasis, pupilas dilatadas. Mialgia, dolor muscular. Miopatía, enfermedad del músculo esquelético. Miopía, cortedad de la vista, defecto visual debido a la mayor refracción del ojo, en el que los rayos luminosos procedentes de objetos situados a distancia forman el foco antes de llegar a la retina. Miosis, pupilas contraída. Monoparesia o monoplejía, debilidad o parálisis de una extremidad, respectivamente. Narcolepsia, trastorno del sueño que causa somnolencia excesiva durante el día. Nicturia, emisión de orina más abundante o frecuente por la noche que durante el día. Otalgia, dolor de oídos. Osteoporosis, enfermedad que adelgaza y debilita los huesos, pasa generalmente en la cadera, columna y muñecas. Odinofagia, dolor al tragar. Oligomenorrea, menstruaciones que aparecen cada 36 a 90 días. Oliguria, diuresis de menos de 400 mililitros y de más de 100 mililitros de orina en 24 horas. Otorragia, sangrado de oído. Peritonitis, inflamación del peritoneo. Pericarditis, inflación de la membrana que rodea el corazón. Petequias, pequeñas manchas en la piel formada por la efusión de sangre, que desaparece con la presión del dedo. Piuria, pus en la orina. Pirosis, sensación de ardor o acidez en el epigastrio o la región retroesternal. Poliaquiuria, micciones repetidas con volúmenes urinarios pequeños. Polidipsia, sed excesiva. Polifagia, aumento anormal del apetito. Polimenorrea, menstruaciones que aparecen con intervalos menores de 21 días. Polipnea o taquipnea, respiración rápida, poco profunda. Poliuria, diuresis mayor a 2.500 mililitros de orina en 24 horas. Proteinuria, presencia de proteínas en la orina. Pústulas, vesículas de contenido purulento. Regurgitación, contenido gástrico que sube y baja. Rectorragia, hematoquesia o colorragia, defecación con sangre fresca. Rinitis, inflamación de la mucosa de las fosas nasales. Rinorrea, salida de abundantes mocos o secreción acuosa por la nariz. Cialorrea, salivación abundante. Síncope, desvanecimiento repentino, con pérdida de conciencia. Telarquia, nombre determinado al aparecer botón mamario. Tinnitus, zumbido de los oídos. Trombo, coágulo que viaja por la sangre. Unto sebáceo, sustancia amarilla, o grasa que tienen los recién nacidos. Úlcera, solución de continuidad que compromete la dermis y los tejidos profundos. Su reparación es mediante una cicatriz. Varicocele, dilataciones varicosas de las venas del cordón espermático, es más frecuente de encontrar en el lado izquierdo. Vasculitis, inflamación de vasos sanguíneos. Xerostomía, sequedad de la boca por falta de producción de saliva.